palabra. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, en esta mañana vamos a seguir leyendo y estudiando el libro de Gálatas y como decía antes, hoy tenemos como título La ley en la vida del Evangelio. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 25. Gálatas capítulo 3, desde el versículo 15 hasta el 25. Y dice así en el nombre del Señor: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevar a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Muy bien, con esta porción de estos versículos desde Gálatas 3 del 15 a 25, vamos a estar viendo esto de la ley en la vida del Evangelio. ¿No? Y como veíamos el domingo pasado, la libertad del Evangelio como justificados por la fe. Y ahora Pablo no ha establecido que somos, como venimos en todo el libro de Gálatas, ¿no? Que somos salvos, justificados, redimidos, solo por la fe en Cristo, ¿no? Y eso venía enfatizando Pablo, ¿no? Desde el comienzo de su carta, que fue a Galacia, ¿no? Porque, como habíamos visto en domingos anteriores, Galacia habían recibido en un viaje misionero de Pablo por fe a Jesucristo, pero habían unos judíos judaizantes que estaban queriendo imponer la ley, ¿no? Y Pablo fue y exhortó en varios puntos de los domingos anteriores para que los de Galacia no fueran contaminados por la ley, ¿no? Entonces, vemos que la ley tiene su importancia, ¿no? ¿Y cuál es mi relación con la ley de Dios, ¿no? ¿Cómo encaja la ley en la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a estar viendo en esta mañana eso, ¿no? Y lo primero que vemos en el versículo 15, ¿no? Que dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿no? Y acá Pablo cambia totalmente el lenguaje con la gente de Galacia, ¿no? Al principio de este versículo, de este capítulo 3, ¿no? Trató a los gálatas de insensato, ¿no? Y ahora usa un término más dulce para hablar con los gálatas, ¿no? Hermanos, ¿no? Para que ellos puedan entender. Y ahí habla con ellos en términos humanos, dice, ¿no? Y ahí él quiere enfatizar, ¿no? Que la ley no hace a lo que está, porque antes Pablo estuvo diciendo por la ley o por las obras, ¿no? Por las obras o por haberlo recibido por gracia, ¿no? Y siempre Pablo enfatizó que el Evangelio se recibía por gracia.
Y en este versículo, ¿no?, toma el ejemplo para que entienda la gente de Galacia, ¿no?, de algo cotidiano, ¿no? Y ahí muestra un ejemplo de un contrato, ¿no? Por eso dice, en términos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿no? Y él ve y les dice que un pacto que hacen los hombres son obligatorios y difíciles de romper, ¿no? Para que entiendan lo de Galacia a qué se estaba refiriendo, ¿no? Difíciles de romper. Y Pablo no usa la palabra diateque, ¿no?, que traducido es pacto, ¿no? Pacto o testamento legal, ¿no? Y es un buen ejemplo que usa Pablo para decir que las promesas de Dios no se pueden romper, las promesas de Dios son fieles y firmes, ¿no? Y que son consideradas obligatorias, ¿no? Y había una mujer, ¿no?, que estaba a punto de llegar al fin de sus días, ¿no? Y ella hace un testamento, ¿no? Tenía 2 hijas, ¿no? Tenía una que estaba bien económicamente y una hija que no estaba tan bien económicamente. Así que esta mujer decide dejarle la mayor cantidad de su dinero a la hija que no estaba tan bien económicamente, ¿no? Y poco o casi nada a la que estaba bien económicamente, ¿no? Y la mujer hace ese testamento, ese pacto, lo firma, y el día anterior de que esta mujer falleciera, la hija que estaba bien económicamente pierde toda su fortuna, pierde su negocio, pierde todo por malos negocios, ¿no? Y la mamá se entera, pero lamentablemente ya había hecho el testamento y se tiene que mantener a pesar de las condiciones. Había cambiado la condición de su hija, que hasta ese momento estaba en buena posición económica, pero la mamá, esta mujer ya había tomado esa decisión y no se podía cambiar, ¿no? Y eso es lo que Pablo habla con los de Galacia, ¿no? Cuando se da un testamento o un acuerdo no se puede romper, ¿no? Y eso es lo que vemos en este primer punto de haciendo un testamento. El segundo punto que vamos a ver es la promesa del pacto. Y ahí vemos desde el versículo 16 al 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Y acá también Pablo estuvo enseñándoles cuando compartió la palabra, cuando fue en su primer viaje misionero, y él compartió todo lo que había aprendido a través de Dios, porque vimos, ¿no?, que Pablo, cuando él se convierte en el libro de Hechos, ¿no?, que la conversión de Pablo, que fue tirado del caballo y que Dios habló con él, ¿no? Y él mismo dice que él no fue con ningún profeta ni nadie a aprender, sino con el mismo Dios. Estuvo 3 años aprendiendo con Dios, ¿no? Y él aprendió de esto y él sabía de la promesa de Abraham que se sellaba con un pacto. Por eso un pacto, aunque sea, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿no? Y ahí vamos a estar buscando dónde fue hechas las promesas que habla Pablo, ¿no? Ahí en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Y acá vemos que Dios buscó a Abraham, ¿no? Y le dijo que lo iba a bendecir. Abraham no era del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces Dios le prometió, ¿no?, de a ti, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Y ahí vemos como Dios
buscó a Abraham. Y después más adelante, en el capítulo 15 de Génesis, vemos, ¿no?, que como Dios promete a Abraham un hijo. Y en el versículo 6, vamos a leer desde el versículo 6, ¿no?, cuando Dios le dice a Abraham que salga y mire las estrellas, si las puede contar, igual que la arena del mar, ¿no? Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Y vemos que Abraham le creyó a Dios lo que le había dicho, ¿no?, que iba a tener el hijo, pero él lo veía en forma natural, pero él creía en esa promesa de Dios, ¿no? Y vemos más adelante cómo Dios también hace un pacto, ¿no?, que él le creyó y fue contado. Y en el 8, ¿no?, le dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? No todo lo que le había prometido en Génesis 12, ¿no?, que iba a heredar toda la tierra, todos los descendientes, ¿no? Y ahí vemos que, en el versículo 12, en el versículo 9 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, ¿no? Y ahí Dios hace un pacto con Abraham, ¿no? Y ahí cuando a Abraham le dicen qué va a saber, en qué conoceré que la he de heredar, ahí trae estos animales, un becerro de 3 años, una cabra, y Abraham sabía lo que tenía que hacer. Ahí los partió al medio, los separó, y en el medio, entre cada mitad de animales, estaba la sangre, ¿no? Y ese era en ese tiempo el pacto, ¿no?, de caminar los que hacían el pacto en el medio de esa sangre, ¿no? Y vemos que ese pacto, que cuando lo hacían entre los dos, si alguno rompía ese convenio, ¿no?, quería decir que sea cortado, ¿no?, y aislado como esos animales y que merecían morir como esos animales. Por eso Dios hizo ese pacto con Abraham. Pero lo que vemos en este pasaje es que Abraham no pasó por ese pacto, no pasó por ese medio, ¿no? Dios hizo la promesa con Abraham, pero no pasó por el medio, ¿no? Como decía ahí, sobrecogió un sueño a Abraham y él no pasó, ¿no? Pero Dios hizo ese pacto con Abraham, ¿no? Y más adelante dice en este pasaje, ¿no?, más también a la nación al que te servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, ¿no? Y vemos acá que esa antorcha, ¿no?, y ese horno humeante era Dios, ¿no? Y como decíamos, Dios fue el único que pasó por ese pacto, ¿no? Porque el pacto era de Dios con Abraham, ¿no? Y Dios iba a cumplir y se iba a esforzar Dios por cumplir ese pacto que tenía con Abraham, ¿no?, que le prometió que él iba a tener todas las naciones, ¿no? Por eso vemos que Dios hizo ese pacto y Abraham tuvo ese sueño tratando de ahuyentar, pero no pasó por ese pacto. Y Dios cumplió ese pacto, ¿no?, al morir en la cruz, Jesús al morir en la cruz. Por eso cuando vemos y volvemos al capítulo 3 de Gálatas, que dice, y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo, ¿no? Y vemos que Dios cumplió esa promesa a lo largo de los años, porque al
cumplir esa promesa, vino a esta tierra a morir en la cruz, ¿no? Por eso vemos que Dios cumple sus promesas, ¿no? Y habló de 430 años, como decía acá, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa, ¿no? Y ahí quizás surgió la duda en muchos de los que estaban escuchando la palabra, ¿no? Porque ahí Pablo cita esto de que la ley vino 430 años después, como Dios le había dicho a Abraham, ¿no? Que en la cuarta generación, cuando estuvieran, también él iba a rescatar al pueblo que lo hizo, ¿no? Del pueblo de Egipto, y le dio la tierra prometida. Pero esa ley que dio a Moisés dice que no invalida, no invalida, no abroga para invalidar la promesa. La promesa de Dios es fiel y Dios se esforzó por cumplir esa promesa, ¿no? Por eso la ley vino 430 años después para concluir y no cambió las cosas que Dios había hecho con Abraham, ese pacto que había hecho con Abraham. Lo tercero que vamos a ver en este pasaje que estamos viendo, ¿no? de Gálatas 3 es el propósito de la ley. Y ahí vamos a leer desde el versículo 19 al 22. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada quisiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿no? Y acá vemos que el propósito de la ley, en este versículo 19, vemos que Pablo dice para qué es el propósito de la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones, ¿no? Y el propósito de la ley no llegó para hablarnos sobre la salvación, sino sobre el pecado, ¿no? En esta mañana estuvimos adorando, ¿no? Y viendo y reconociendo que somos pecadores y ante Dios debemos reconocer que Él es el único fiel y verdadero. Por eso la ley, como decía acá, vino añadida a causa de las transgresiones, a causa de nuestro pecado, ¿no? La salvación no viene por la ley. Y el objetivo principal de la ley, ¿no? Es mostrarnos que nosotros podemos ser, que somos pecadores, ¿no? Por eso mostrarnos nuestro problema, ¿no? Que somos transgresores, que somos pecadores, que a la luz de la palabra de Dios no somos nada, ¿no? Que a la luz de la palabra de Dios somos incapaces de guardar la ley. Por eso Dios trajo la ley, ¿no? A través de Moisés para mostrarnos que no podemos cumplir la ley. Con una sola cosa que no cumplamos de la ley, ya somos transgresores, somos pecadores. Por eso Dios nunca tuvo la intención de que su ley impartiera vida. Por eso dice acá, ¿no? Que la ley, que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada en medio de ángeles en mano de mediador. El mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente la ley. Así que Pablo les explica a Galacia que si hubiera venido la ley y se pusiera en práctica la ley, la promesa de Dios sería anulada, ¿no? Porque Dios le prometió a Abraham que sería padre de naciones y que a través de la simiente de él, no habla de sus herederos, sino de la simiente que es Jesús, ¿no? Conquistaría todo el mundo y todo el mundo estaría a los pies de Jesús a través de eso. Pero acá Pablo habla de que la ley no es contraria a las promesas. La promesa que hizo Dios, como vimos antes, al partir esos animales y caminar Dios, Padre, por en medio de esos animales, Él se comprometió a cumplir esa promesa con Abraham,
¿no? Por eso la ley no puede impartir vida, ¿no? Y vemos que es lo que Pablo estaba enseñando ahí a Galacia, ¿no? Que la ley no podía impartir vida, ¿no? Por eso la ley tiene el poder para mostrarnos que no somos justos, pero la ley no nos hace justos, ¿no? Si nosotros vemos las leyes de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, una ley dice que nosotros debemos tener educación, pero la ley no nos educa. La ley no nos educa. Nosotros debemos de buscar los medios para que nuestros hijos o nosotros mismos tengamos la educación. La ley nos dice que debemos tener educación, pero como decía, la ley no nos educa. No, de la misma manera, la ley nos muestra, ¿no?, que somos pecadores, pero no nos libra del pecado, ¿no? Por eso el propósito de la ley nos muestra la realidad, ¿no? Que estamos completamente bajo el poder del pecado y necesitamos un rescate, ¿no? Un rescate. Por eso veíamos que la ley, ¿no?, dice que estamos alejados de Dios, ¿no? Como también cantábamos en esta mañana, ¿no? Él nos libra del pecado, ¿no? Y el único que nos puede librar del pecado es Dios. Pero la ley es la que nos ayuda a conocer que estamos en pecado. Por eso la ley, como decíamos antes, no nos hace justos, ¿no?, pero nos dice que no somos justos, ¿no? Y la ley también, desde el punto de vista, ¿no?, la ley hace su obra al guiarnos a reconocer nuestra necesidad de salvación por gracia. La ley no se opone a la promesa de la salvación por gracia, por eso nos lleva a reconocer por medio de la cruz, ¿no?, que Cristo murió y apoya mostrándonos que nosotros somos pecadores. Y ahí, en un país lejano, ¿no?, había un rey que tenía la potestad de visitar la cárcel, ¿no?, y conocer la situación de cada uno, ¿no? Entonces, un día este rey fue hasta la cárcel, ¿no?, y empezó a ver los presos que estaban ahí, ¿no? Se entrevistó con uno y le dice: ¿por qué estás acá? No, yo soy inocente, me condenaron injustamente y yo no debería estar acá, ¿no? Entonces, listo, va a visitar a otro en la cárcel y también le pregunta: ¿por qué estás acá? No, a mí me culparon injustamente, yo no estaba haciendo nada, pero vinieron y me agarraron y bueno, estoy acá por eso, pero yo soy inocente. El otro era el culpable y me agarraron a mí. Y así entrevistó a varios, hasta que llegó a visitar a otro, ¿no? Y le preguntó a ese: ¿por qué estás acá? No, y yo me lo merezco. Me porté mal, hice daño, estuve atentando contra la sociedad, no agredí a muchos, entonces yo me merezco estar en este lugar porque no soy buena persona, ¿no? Entonces este rey llamó a los guardias, ¿no?, y dice: a ver, venga, sáquenlo porque no quiero que este hombre que hizo tanto mal contamine a todos estos inocentes que están rodeándolo. Así que este hombre sacó a este hombre que reconoció su pecado, su maldad, todo lo malo que había hecho, ¿no? Y eso es lo que hace la ley, ¿no? La ley nos hace reconocer que somos pecadores, ¿no? Por eso el propósito de la ley, ¿no?, como decíamos, es reconocer que nosotros somos pecadores, somos transgresores, ¿no? Y a causa de las transgresiones y esperar a que reconocer esos pecados que nosotros tenemos, que somos pecadores, hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa, ¿no? Y como veíamos antes, esa promesa que Dios le hizo a Abraham era Jesús, ¿no? A través de toda su descendencia hasta que llegara a Jesús, ¿no?, que era el que podía salvarnos de todo esto. El cuarto punto que vamos a ver es apuntando a la promesa. Y ahí vamos a leer del versículo 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe
que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿No? Y acá, en estos dos pasajes, Pablo usa dos metáforas, ¿no? Dos metáforas que hablan sobre el pecado. La primera, ¿no? Ahí en el versículo 16, 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y nos habla de estar encerrados, ¿no? Como decíamos recién, en una cárcel. Y la cárcel que tiene guardia, una guardia militar, ¿no? Tenemos a Gustavo, que él es guardia cárcel, y sabe, ¿no? de eso, ¿no? Cómo es custodiar a los presos, ¿no? Como decíamos antes. Así que la primera metáfora en el versículo 23 nos habla, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No estábamos encerrados, encarcelados, ¿no? Encarcelados y custodiados por un guardia militar, ¿no? Y en el versículo 24 vemos que la ley, en la segunda metáfora dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y acá en esta segunda metáfora habla de ayo, ¿no? Y ayo es un cuidador, un educador, ¿no? De un niño. En el tiempo de Pablo, ¿no? Todos los judíos tenían los esclavos que ponían de educadores de sus hijos, ¿no? Hasta los 16 años más o menos, ese ayo, ese esclavo que se encarga, que sería como una niñera en este tiempo, ¿no? Se encargaba de cuidar a esos niños, ¿no? Y los dos casos que nombra Pablo, el de la cárcel y el del ayo, que sería ese cuidador, ¿no? Nos habla de que en los dos estaba cuidado y tenía sus limitaciones. Los dos estaban esclavizados, ¿no? Uno no podía salir, el primer caso, que estaba esclavizado, encerrado con un guardia, pero el segundo caso, que es un ayo, un tutor, estaba encargado de cuidar y de que no hiciera nada malo. Entonces él estaba cuidando y viendo de que se portara bien, hiciera todas las cosas bien y de que también recibiera sus premios y su castigo por esa educación que estaba recibiendo. Y vemos que tanto el guardia como el tutor eliminaban la libertad, ¿no? El que estaba encarcelado o el tutor que cuidaba de esos niños eliminaba la libertad. Y la relación con la ley no es ni íntima ni personal. Se basa en recompensa y castigo. Por eso veíamos que antes decíamos, el que fue a la cárcel es por castigo por algo que cometió, ¿no? Y cuando tenían estos niños ese tutor, ese ayo, también este tutor, si hacían algo mal, los castigaba, pero era para corregirlo. Y vemos que Pablo explica que todo tiene una relación, ¿no? Y en el primer punto del versículo 23, ¿no? Que habla de estar confinado bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada, y habla de los que no están viviendo, lo que no se basan en el Evangelio, ¿no? Toda persona que basa, o toda religión que no se basa en el Evangelio, ¿no? Y está caracterizada por eso que él pone en esta primera metáfora, ¿no? Que viven en un sentimiento de esclavitud, una relación impersonal con un ser supremo, ¿no? Una ansiedad sobre la aceptación de Dios. Pero en la segunda metáfora que habla del ayo, ¿no? Ahí nos muestra el verdadero propósito de la ley, ¿no? Que la ley es educativa, ¿no? Por eso vemos que cuando nosotros entendemos la ley y la ponemos por práctica, la ley nos ayuda a tener una vida de libertad, ¿no? Cantamos en esta mañana también que somos libres y el único que nos hace libres es Jesús, ¿no? Y por eso cuando apunta al ayo,
que era un esclavo que educaba. Ese esclavo educaba para que ese niño fuera creciendo y fuera haciendo las cosas bien. No, si bien en los dos casos está el castigo y la recompensa, en el segundo caso donde está el ayo se encargaba de disciplinarlo, pero le corregía y le enseñaba, ¿no? Y eso también es lo que hace la palabra de Dios a nosotros como hijos de Dios cuando leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace entender que la vida no es estar en cautiverio, sino en libertad, ¿no? Tenemos una relación íntima con Dios cuando leemos la palabra de Dios y nos da una madurez en el carácter. La palabra de Dios nos muestra cómo debemos actuar, no a través de la ley, ¿no? Dio a Moisés, como decíamos, toda la ley, los 10 mandamientos y todo lo que implicaba seguir, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento también Dios nos muestra en la ley, en la palabra, cómo debemos actuar. Y eso, una vez que nosotros vamos leyendo y vamos practicando la palabra de Dios, eso nos lleva a tener una madurez de carácter. Por eso, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios demanda, ¿no?, a las personas, a nosotros como hijos de Dios, que amemos a Dios sobre todas las cosas, ¿no?, de todo corazón. En Deuteronomio 6:5 nos dice, ¿no?, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces, ¿no?, que cuando la palabra de Dios dice todo, es todo, ¿no? Así que debemos amarlo con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con todo. Debemos dedicar nuestra vida a amar a Dios, ¿no?, con todo nuestro corazón. Y la ley enfatiza, no pone de manifiesto, ¿no?, que necesitamos una justicia, un poder, ¿no?, y un amor por Dios que está más allá de nosotros mismos. Por eso es importante la ley, ¿no? Y necesitamos de esa ley para poder conocer que a través de la palabra tenemos un Salvador, ¿no?, un Rey que vino por gracia, ¿no?, a morir. Por eso Pablo estaba tan interesado en Galacia, porque ellos habían recibido de primera mano de él la salvación por gracia, ¿no? Y él estaba interesado en que mantuvieran esa salvación porque se estaban dejando guiar por los judaizantes, ¿no?, de poner la ley, de querer cumplir la ley, ¿no? Y el propósito de la ley es levantar, ¿no?, esa conciencia nuestra como hombres, como mujeres, ¿no?, y descubrir lo que Él realmente es debajo de ella, ¿no? Y esa ley nos hace conocer que nosotros somos pecadores, que somos rebeldes, ¿no?, que somos culpables, que estamos bajo juicio, ¿no?, que estamos condenados, ¿no?, y que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Por eso los judaizantes creían y les querían enseñar al pueblo de Gálatas, que le fueron inculcando que ellos podían salvarse por la ley. Por eso al principio, ¿no?, cuando fuimos estudiando al principio de este libro de Gálatas, ahí Pablo exhortaba que era por gracia o por las obras, ¿no? Porque después de que los de Galacia habían recibido a Dios en su corazón por gracia, después empezaron a querer justificarse por las obras, ¿no? Porque los judaizantes empezaron a enseñar la ley, que debían de guardar el sábado, que debían circuncidarse, cuando Pablo dijo que eso no era importante, sino lo importante es tener el corazón, ¿no?, tomado y visto y volverlo a las cosas de Dios, ¿no? Por eso vemos que la ley, ¿no?, nos muestra que estamos encarcelados sin que podamos ver bien, o encarcelados para enseñarnos lo que es importante, ¿no?, enseñarnos la libertad y todo eso lo que implica, ¿no?, tener enseñanza, tener dominio propio, ser mejores personas, ¿no? Y el quinto punto que vamos a ver, la ley en la vida cristiana. Y ahí vamos a leer versículos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Muy bien, y vemos, y la palabra nos dijo que, ¿no?, la ley nos encerró hasta que la fe se revelara, ¿no? Hasta que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios,
nuestra mente entiende, ¿no?, que Jesús vino a esta tierra, que Jesús murió, que esa promesa que Dios le hizo a Abraham sigue vigente. Dios quiere que nosotros entendamos eso, esa promesa. Él se iba a esforzar, Dios, para que se cumpliera esa promesa, que Dios iba a darle a Abraham todas las naciones, todo el mundo, y nosotros estamos incluidos en eso, ¿no? Por eso la ley nos encerró hasta que la fe se revelara. Y cuando la fe llega, ya no estamos sujetos a la guía o ese ayo, como dice acá, ¿no? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No, esa ley, ese ayo era el que enseñaba, ¿no? Dijimos, ese esclavo que enseñaba a los niños las cosas que debían ser correctas, ¿no? A través de castigo y recompensa, ¿no? Y eso es lo que hizo la ley, ¿no? A nosotros como hijos de Dios, ir enseñándonos hasta que cada uno en algún momento reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, reconocemos ese sacrificio que hizo Dios en la cruz por nosotros, ¿no? Y que no es a través de nuestro esfuerzo, ¿no?, que podemos llegar a esa salvación, sino que reconocer y tener presente de que Dios fue el que se sacrificó con ese pacto que hizo con Abraham, ¿no? Y cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, aprendemos la lección, ¿no? Aprendemos la lección que la ley buscaba enseñarnos como nuestro tutor, ¿no? La ley nos va llevando a través de la palabra de Dios, y cuando leemos en los 4 evangelios cómo Jesús, cómo nace, cómo Él es tentado, todo lo que Él hace, cómo sufre, ¿no?, cómo fue a predicar la palabra, ¿no?, y cómo muere, ¿no?, por amor, ¿no?, y hasta las últimas palabras de Él, que no le tomaran en cuenta los pecados, y dejó hasta la última gota de sangre, ¿no? Y nosotros a veces no dimensionamos ese sacrificio, ¿no?, porque a veces vemos y analizamos, a veces vamos a donar sangre, medio litro, y seguimos, pero Jesús, los 3 litros o más que cada uno tiene en nuestro cuerpo, dio todas las gotas de sangre, hasta lo último. Cuando le clavaron la lanza salió la última gota de sangre y agua, ¿no? Entonces vemos que Él no tuvo ningún problema. Y eso es lo que hace la ley, nos va enseñando hasta que nosotros entendemos, ¿no?, cuál fue el propósito de la ley. Enseñarnos a que Jesús, a que Dios tiene un propósito, tiene una promesa con nosotros, ¿no? Y por eso Pablo nos enseña a creer en el Evangelio. Significa que ya no obedecemos la ley, ¿no?, por temor o por rechazo. Por eso muchas veces escuchamos y vemos a gente que viene, ¿no?, que recibe a Jesús en su corazón y al tiempo se va, porque por ahí, como escuchamos en la palabra de ofrenda, no pasa un tiempo, le pedimos algo a Dios o queremos algo de Dios y Dios no responde y nos vamos, nos enojamos con Dios, no nos alejamos, ¿no? Y nos enseña Pablo que debemos de creer en el Evangelio. Significa que ya no obedecemos la ley, sino que obedecemos a Dios, ¿no? Y es la salvación por cumplimiento. Pero cuando captamos, ¿no?, la salvación por promesa, nuestro corazón se llena de gratitud, ¿no? La salvación por promesa. Y vimos que Dios le prometió a Abraham esa promesa, ¿no? Y la promesa la hizo Dios solo, ¿no? Abraham, como habíamos leído en Génesis, Abraham se durmió, tratando de que las aves no tocaran esos animales que estaban divididos por el pacto. Él quería hacer el pacto con Dios, pero fue su anhelo, su deseo de que nada perturbara ni contaminara ese pacto, pero el sueño lo venció y Dios solo pasó por en medio de esos animales, por ese camino de sangre, haciendo ese pacto y cumpliéndolo en la cruz con la muerte de Jesús, ¿no? Por eso cuando captamos y entendemos la salvación por promesa, nuestro corazón se llena de gratitud, ¿no?, y un deseo por complacer y ser como nuestro Salvador, ¿no? Como Pablo también, si leemos detenidamente la vida de Pablo, vemos que él se esforzó, ¿no? Y él cuenta todas las veces que estuvo en naufragio, todas las veces que recibió 40 latigazos menos uno, las veces que lo apedrearon y no entendían. Él se levantaba, se limpiaba y volvía a entrar para que lo vuelvan a castigar. Y uno
piensa o analiza y a veces ve, no, a mí me pegaron, listo, yo acá no entro más. O cuando nosotros vamos a hablar con alguien, le decimos, listo, hablé con mi vecino, con mi familiar, le digo, y le explicamos, Cristo murió por vos, quiere la salvación, quiere que tengas vida eterna, murió en la cruz y como decíamos antes, entregó hasta su última gota. Dice, no, yo no creo, yo hago la mía. Y bueno, y uno por ahí piensa, listo, a él no le hablo más. Pero Dios tiene planes como tenía planes con Pablo, ¿no? Y Pablo, vemos la vida y él no se cansó y dijo en su palabra, ¿no?, que él iba a desgastar su vida con tal de agradar a Jesús, ¿no? Por eso vemos que cuando entendemos la salvación por promesa en nuestros corazones, ¿no?, y nuestro corazón se llena de gratitud por ese sacrificio, tenemos ese deseo de complacer y ser como nuestro Salvador, ¿no? Mirar con esos ojos de amor, mirar con esos ojos de compasión, ¿no? Y la manera de hacer eso es obedeciendo la ley. Por eso la palabra de Dios nos deja, ¿no?, la ley para que nosotros obedezcamos y podamos disfrutar de todos los beneficios. Y una vez que llegamos a la ley, motivados por la gratitud, somos mejores personas, ¿no? Somos más obedientes a la ley, porque entendemos la ley por gratitud, entendemos la ley por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Y queremos imitar a nuestro Salvador, ¿no? Como escuchamos muchas veces, no podemos pagar con nada la salvación que Dios nos dio, ¿no? Ese sacrificio en la cruz, eso que Él hizo, ¿no? Y si obedecemos la ley porque somos salvos, ¿no?, en vez de para ser salvos, ¿no? Tenemos que obedecer la ley porque somos salvos, ¿no? Hubo alguien que pagó, hubo alguien que sufrió ese pecado, ¿no? Y hubo alguien que murió en la cruz por nosotros. Por eso cuando entendemos y obedecemos la ley porque somos salvos, en vez de para ser salvos, ¿no? Jesús hizo la promesa y ya nos dio la salvación, ¿no? Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer para Dios. Cuando entendemos la salvación por promesa, ya no obedecemos a Dios para beneficio propio. Por eso vemos y escuchamos muchas veces que muchos vienen, ¿no?, por los panes y los peces, ¿no? Vienen por alguna necesidad, por alguna enfermedad, por algo que le está sucediendo. Cuando lo reciben ya no vuelven más o le dan la espalda a Dios, ¿no? Pero cuando entendemos que esa salvación por la promesa, ¿no?, viene por ese beneficio a Dios y no por nuestro beneficio propio, ahí le obedecemos a Él y es grato estar en la presencia de Dios. Por eso anhelamos cada domingo venir a la casa de Dios, anhelamos toda la semana ir a la célula para aprender de Dios, anhelamos servir, por eso la iglesia tiene diferentes ministerios donde podemos servir y hacer lo que hizo Jesús en esta tierra. Jesús vino a esta tierra a servir y no a ser servido, ¿no? Y como escuchamos muchas veces, Él estaba en el trono con toda la gloria, lo adoraban los ángeles, los querubines, pero Él dejó ese trono y vino a la tierra por amor para servir, porque Dios Padre quiere cumplir esa promesa, ¿no? Y la ley y la gracia, como veíamos, obran juntas en la salvación cristiana, ¿no? Y a menos que sepamos cuán grande es nuestra deuda, no alcanzaremos a dimensionar qué tan grande fue el pago de Jesús, ¿no?, el pago de Cristo en la cruz. Por eso veíamos que fue grande el precio, ¿no? Dejó hasta su última gota de sangre, ¿no? Y vemos ese sacrificio, ese amor, esa entrega, ¿no? Fue a los lugares donde nadie podía entrar, donde ningún judío, ¿no? Y por eso la ley nos muestra cómo realmente somos y la ley también nos dirige para ver a Cristo como realmente es, como nuestro Salvador, ¿no? Él es nuestro Salvador, el que se entregó, el que vino a esta tierra a morir por nosotros, el que tomó nuestros pecados, ¿no? Porque nosotros, como decíamos antes, si quisiéramos vivir por la ley, no cumpliríamos nada de la ley, ¿no? El primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas no lo haríamos porque nos desviamos enseguida de amar a Dios, ¿no? Enseguida buscamos cualquier excusa, cualquier cosa para darle más importancia que a Dios, ¿no? Y en este tiempo quizás el celular nos atrape más y le dedicamos más horas a estar pendiente del celular que de estar en la presencia de Dios. Por eso la ley nos muestra realmente cómo somos y la ley también nos dirige a ver que Cristo cómo realmente es. Él es nuestro Salvador.
y es aquel que obedeció la ley en nuestro lugar y después murió también en nuestro lugar para que nosotros recibiéramos la bendición prometida. Esa misma promesa que Dios le hizo a Abraham también es para nosotros en este tiempo, pero debemos creer la promesa de Dios, ¿no? Y vamos a estar finalizando con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Y esa declaración encierra algo muy profundo, ¿no? Que no puede compararse con la ley, ¿no? El amor de Dios es tan grande y quizás han escuchado esa canción o ese coro que cantamos por ahí algunos cuando éramos más chicos, que el amor de Dios es tan grande, es tan amplio, tan ancho, tan profundo, que nadie lo puede alcanzar, ¿no? Y el amor de Dios es así, es inmenso, no tiene límites. Por eso cuando nosotros entendemos de ese amor de Dios, no hay nada que pueda apagar ese pecado que nosotros teníamos. Nosotros estamos condenados y estábamos condenados a morir de la peor manera, pero Jesús tomó ese lugar por nosotros y vino a esta tierra, vivió en la condición de hombre, se humilló y murió de la peor manera, clavado en la cruz por algo que Él no hizo, pero por amor a nosotros como hijos de Dios. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando.